Bueno, ¿cómo están? Buenas noches otra vez. Eh, bien, como vieron, vamos a hablar de el templo o la iglesia, aunque me voy a enfocar un poquito más en lo que es el templo y la purificación del templo. Vamos a ver la diferencia, porque de repente confundimos lo que es templo con lo que es iglesia. Entonces, bueno, quiero empezar con el libro de Hechos, capítulo 17, versos 24 al 28. Dice ahí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos de hombres. Fíjense qué interesante. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, dice en esta versión, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, ¿sí? Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, o sea, no nada más nos da vida y aliento, sino que nos da todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Está hablando de la sangre de Jesús. Hemos sido de una sangre, o sea, de Jesús. Perdón, no es Jesús, está aquí está hablando de Adán. De la sangre de Adán descendemos todos y de ahí hizo el linaje de todos, ¿verdad? Dice, todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Mucha gente dice, bueno, pues vamos a la casa de Dios refiriéndose al templo de Dios, ¿sí? Ese era el concepto antiguo del templo, la casa de Dios. Pero dice también en Hechos que a partir de ahora Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Cuando Salomón construyó el templo, había la promesa de Dios de estar en el templo. Ahorita ya no. Ahorita ya no habita en los muros, en los ladrillos, ¿sí? Eh, en ese edificio hecho por manos de hombres. Entonces, bueno, estamos hablando exclusivamente de lo que es el templo físico o el templo creado por manos de hombres. Y porque hay otro templo, ya sabemos todos que hay un templo hecho por Dios, creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios y somos el templo de Dios. Ahora nosotros nos convertimos en el templo de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces la iglesia de Dios somos todos los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Todos. O sea, la iglesia es plural en su conjunto, todos los que han creído. No es un edificio, sino son todos aquellos, lo conforman, todas aquellas personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la iglesia. Y el templo, bueno, ahorita leímos acerca del templo creado por manos de hombres, y iba a decir físico, pero también nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Pues hay uno fabricado por manos de hombres y otro creado por Dios, o sea, nosotros, que es lo que veníamos diciendo, nosotros somos creación de Dios y ahora nosotros somos el templo de Dios. Ahora, les dije al principio que íbamos a hablar más acerca de lo que es el templo y de la purificación del templo, porque el templo tiene que ser purificado. Y vamos a leerlo aquí en Hebreos 9, 22 y 23. Dice, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón o no hay redención de pecados si no hay derramamiento de sangre. O sea, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se derramaba la sangre de los corderos para limpiar la, eh,
los pecados del pueblo, ¿sí? Ahora, en el nuevo pacto, Jesús es nuestro Cordero Pascual y Jesús nos ha purificado con su sangre preciosa. Ahorita lo vamos a leer, ¿sí? De manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial, pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esos. Estamos leyendo Hebreos 9, 22 y 23. Ok. El templo físico, o el templo hecho por manos de hombre, estaba separado en tres partes. ¿Se acuerdan? Que era el atrio exterior, era un patio donde podía entrar cualquiera. El atrio interior, un lugar santo, ahí no entraba cualquiera, ahí era donde se hacían los sacrificios para la limpieza de los pecados. Y luego estaba el atrio interior o lugar santo, perdón, o lugar santísimo. ¿Sí? El lugar santísimo era un lugar donde reposaba la presencia de Dios en el Viejo Testamento, ¿sí? Y nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año y habiendo hecho expiación no solo por los pecados del pueblo, sino por los suyos propios. Entonces se necesitaban varios sacerdotes para que estuvieran entrando en el lugar santísimo, porque nada más podía entrar uno. ¿Sí? Si entraba en pecado, el sumo sacerdote se moría, por eso llevaban una cuerda y una campanita. En el momento que dejaban de sonar la campanita, quería decir que pues ya había colgado las chanclas, y entonces con la cuerda, porque nadie podía meterse al lugar santísimo, le jalaban para poder sacar aquel sacerdote. Ok, ahora, en el segundo templo, que es el que estamos hablando, que somos nosotros, también está compuesto por tres áreas, por tres partes. Somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo representa el atrio exterior, el alma, el atrio interior, el lugar santo, y el espíritu es el lugar santísimo. ¿Sí? Ok. Vamos a ver lo que les decía, que nosotros somos el templo de Dios con la Biblia. Eh, Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14. Segunda de Corintios 6 14. Dice, fíjense, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. En otra versión dice, no se unan en yugo desigual. ¿Por qué? Cuando una persona que es creyente se une a una que no es creyente, pues hay muchos conflictos en el matrimonio. Por eso dice, no se unan con alguien que no cree. Pues dice, no se unan con los que no creen. ¿Por qué? Dice, que tienen en común la justicia con la injusticia. Nosotros hemos sido justificados con la sangre de Cristo, y los que no han creído, ellos no han sido justificados. Ellos siguen en sus pecados. Eh, ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Satanás. Aquí dice Belial, es lo mismo. Ni entre el creyente y un incrédulo, el que no cree. Dice, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios. Entonces no puede haber nada en común entre nosotros, que somos el templo de Dios, y aquellos que si son templos de Satanás. ¿Se acuerdan que Jesús hizo la separación hablando de que unos éramos hijos de Dios y otros, ¿se acuerdan? Jesús les decía, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, bueno, ustedes saben que la Biblia dice que eh, el mundo está bajo el maligno, bajo Satanás, y Satanás es el Dios de este mundo. Nosotros pertenecemos a Dios, y dice la Biblia que ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a Cristo. ¿Sí? Ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, porque hay gente que de repente no entiende, quiere tomar algunas cosas literales que no son tan literales y no las entiende, y hace burla de eso, ¿verdad? Ok, número uno. En cuanto a la purificación del templo,
el templo de piedra fue consagrado con la sangre de una vaca. ¿Sí? Si ustedes leen, cuando se construyó el primer templo, tenía que ser consagrado, limpiado. O sea, todo tiene, lo acabamos de leer, todo tiene que ser consagrado o limpiado con la sangre, porque si no hay sangre, no hay lavamiento. ¿Sí? Entonces, solo con sangre hay lavamiento. Ok. Y el templo de piedra fue consagrado con una vaca. Ahora, el templo de carne, o sea, nosotros, ¿cómo fuimos consagrados? ¿Cómo fuimos lavados? Con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, dice también la escritura. Y vamos a leer primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Y está hablando de los fornicarios y todo, dice, y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados y ya han sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de, de nuestro Dios. O sea, ya fuimos lavados, ya fuimos santificados. ¿Sí? Fuimos lavados, dice la Biblia, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Jesús es nuestro Cordero Pascual. ¿Se acuerdan que es un cordero que fue al matadero, no abrió su boca, etcétera, etcétera, como dice ahí en Isaías? Bueno, Primera de Corintios 3:17. Esta cita está un poco fuerte, está muy interesante. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y el templo son ustedes mismos. ¿Qué está diciendo ahí? Dice que tienes que cuidar el templo de Dios. O sea, tu cuerpo tiene que ser cuidado, consagrado, santificado o apartado. El templo era el lugar donde vivía Dios. Ahora nosotros somos el templo y es el lugar donde vive Dios. Y entonces el templo tiene que ser santificado, consagrado o apartado para Dios. Acuérdense que santo significa apartado para Dios. Entonces, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, no solo en espíritu fuimos apartados, sino que ahora tenemos que apartar nuestra alma, o sea, nuestros pensamientos. La Biblia dice que nuestros pensamientos tienen que estar constantemente en Dios. ¿Sí? Tú habitarás en completa paz en aquellos con sus pensamientos están constantemente en ti, dice la Biblia. Entonces, eso es consagrar el alma, pero también hay que consagrar el cuerpo, o sea, no usarlo para cosas que no están eh, destinadas. ¿Sí? El cuerpo tiene un propósito, Dios nos dio un propósito en este cuerpo y ese propósito tiene que cumplir, no usarlo de manera inadecuada como mucha gente lo está usando últimamente, ¿verdad? Ok, vamos a leer Efesios capítulo 5, versos 3 al 5. Y precisamente aquí es donde podemos subrayar y podemos apoyarnos en lo que estábamos diciendo anteriormente de santificar o apartar el cuerpo para Dios. Dice Efesios 3, perdón, Efesios 5 del 3 al 5. Esta es la base de lo que hemos estado hablando. Dice, ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. O sea, en la iglesia les decía que somos la comunidad de aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Y también la Biblia no nada más nos llama a la iglesia, sino también nos llama el pueblo santo. Acabamos de decir, santo significa apartado para Dios. El pueblo, hay un pueblo que ha sido apartado para Dios. Ese pueblo, esa gente es la que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Dice, ustedes deben de portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual, o sea, ni siquiera hablarla, o sea, menos practicarla. O sea, cada uno, dice la Biblia, tenga su propia esposa y cada uno su propio esposo. Entonces, cada uno su propio esposo. Entonces, todo se debe hacer en orden y de acuerdo al diseño que Dios dio. Entonces dice, ni siquiera hablen de la
inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja de llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Estamos en Efesios 5, del 3 al 5, versión Dios habla hoy. Efesios es un libro que está en el Nuevo Pacto, ¿sí? Un libro escrito por el apóstol San Pablo. Ok. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, habla que después de que se haya instalado el pueblo en sus propias ciudades, al llegar el séptimo mes, Edras lee la ley y los levitas le explican al pueblo. Dice, vamos a leerlo, Nehemías 8:9 dice, y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y el sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo, dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. O sea, dedicaron un día para leer y explicar la palabra de Dios. Entonces la gente tenía años, años. Muchos yo creo que ya ni conocían la palabra de Dios. Estamos hablando cuando el pueblo estaba en cautiverio, estaban bajo el asedio de los sirios. Entonces Dios toca a Artajerjes, un rey sirio, y este da permiso a Nehemías para la reconstrucción del templo. Y es toda una historia, está en el libro de Nehemías, la pueden leer. Son los medo-persas, ¿verdad? El imperio medo-persa, y están bajo ese yugo. Entonces, cuando termina de construir los muros del templo, las puertas, etcétera, entonces encuentran la ley, o sea, los mandamientos que Dios había dejado a Moisés, la leen los sacerdotes y el pueblo se siente conmovido porque, como les digo, había años que no se hacía eso, se había perdido así la lectura y la enseñanza de la Biblia. Y entonces aquí les dice, bueno, en lugar de llorar deben de alegrarse porque este día lo hemos dedicado al Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios es leída y entendida, confronta y nos muestra tal como somos. ¿Sí? Es como un espejo, dice en Santiago 1:23, ¿se acuerdan? Que dice que es como aquel que mira su espejo natural. Ajá. En el capítulo nuevo, el pueblo confía sus pecados. Esto sucede cuando se está reconstruyendo el templo. Ahora, eh, en el nuevo pacto, dice casi al final, en las cartas de Juan, dice que si confesamos los pecados, Dios es justo para limpiarnos de toda maldad. No habla de perdón, sino de confesión. Fuimos ya perdonados, tenemos un perdón eterno, pero sí, para que no se nos endurezca el corazón, tenemos que reconocer nuestras fallas. O sea, ¿cómo vas a corregir algo malo si no lo reconoces? Entonces, seguimos adelante. Eh, para reconstruir el templo, o restaurarlo, o levantarlo, es necesario leer, entender la palabra de Dios. Después de vernos en la palabra de Dios, podemos estar entendiendo eh, también cómo está, o examinando nuestras vidas a través de la palabra para poder ir corrigiendo lo que en su momento está mal. Ok, en, vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Dice, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos. O sea, está hablando el que nos llamó, ¿sí? Es Dios a través de Jesús, santo. También nosotros tenemos que ser santos, dice, en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Reina Valera 60, la versión. Entonces, así como el que nos llamó es santo, nosotros debemos vivir
de una manera santa o apartada para Dios. Sabemos que ya no estamos bajo la ley, pero dice la Biblia que ahora la ley está en mí, que está en mi corazón y en mi mente. Hebreos 8:10. No sé, no lo voy a leer por falta de tiempo, ¿verdad? Entonces, yo no busco cumplir la ley porque al venir Cristo, el cumplimiento de la ley ya se fue dado. Romanos 10:4 dice que el cumplimiento de la ley es Cristo, ¿sí? Entonces, eh, pero ahora dice la Biblia que Él pondré mis leyes y mis estatutos en sus corazones. Es algo que ya está dentro de nosotros. Entonces, nuestra manera de vivir, ¿sí?, debe de reflejar nuestra comunión con Dios, nuestra enseñanza, la enseñanza que hemos tenido de la palabra de Dios, y eso debe ser manifiesto a los demás. La gente debe de ver que hay una diferencia entre los que conocen la palabra y los que no, en su forma de vida, ¿sí? Eh, ya lo hemos hablado muchas veces, dice la Biblia, muéstrame tu fe por tus obras, por lo que tú estás haciendo. O sea, mi manera de vivir le está demostrando a la gente cuáles son mis creencias. Básicamente es lo que está diciendo. De hecho, en Mateo 23:23, cuando Jesús está hablando de la ley, que les dice, fariseos hipócritas, dice, se olvidan de lo más importante de la ley. Y dice que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Eso es algo que debe de seguir todavía en nuestras vidas. Somos justificados por la fe en Jesucristo. La misericordia de Dios debe estar en nosotros y debemos de darla a nosotros. Y la fe en Dios o la fe en Jesucristo también debe estar manifestada en nosotros. Entonces se debe de manifestar la justicia, la misericordia y la fe en nosotros todavía, aunque ya no estamos bajo la ley. Entonces, debo transformar toda mi vida y la palabra debe de afectar tanto mi vida como a la gente que me rodea. Miren, vamos a leer primera de Pedro 3:1, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo usted, sí es, primera de Pedro 3:1, dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y santa y respetuosa. Es lo que estamos hablando, ¿no? Nomás que aquí lo aplican las mujeres, pero es para todos. O sea, que tu conducta debe de ganar a la gente que no conoce a Dios. Básicamente es lo que está diciendo. Ok, vamos a seguir leyendo. Al Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 13. Quisiera leer, eh, antes de irnos ahí, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Vamos a leerlo. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, Eh, no porque estamos bajo la gracia, o la gracia nos da el permiso de hacer lo que se nos da la gana. No, si no lo hagan, pero si llegan a caer, tienen a Jesucristo como su abogado. Seguimos adelante. Ahora sí vamos a leer Evangelio según San Juan, ca- capítulo 2 versos 13 en adelante. Dice, como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los verdaderos novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambia el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y echó a todos,
del templo, junto con sus ovejas y novillos, a los que cambiaban dinero les arrojó las monedas en el suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les dijo, destruyen ese templo y en 3 días lo volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años te ha trabajado en la construcción del templo y tú en 3 días lo van a levantar, pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Entonces, cuando Jesús entra al templo, hablábamos al principio que el templo o el propósito del templo era servir a las cosas de Dios. Y estos habían convertido en un mercado el templo. Por eso es que Jesús, Jesús arroja a todos y echa afuera a los cambistas y a los vendedores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es necesario la purificación del templo. Ahora, ¿cómo purificamos este templo, el cuerpo de Dios? ¿Sí? Sabemos que es purificado por la sangre de Cristo Jesús. Somos santos, dice la Biblia, en cuanto recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pero también hablamos, y lo leímos, que nosotros mismos tenemos que santificarnos, ¿sí? Y una manera de santificarnos y apartarnos para Dios es estar en comunión con Dios, leyendo la palabra de Dios y en cuanto fallemos, porque todos fallamos todo el tiempo, es reconocer nuestras faltas. Acabamos de hablar que una manera de reconocer tu falta es un principio para poder mejorar nuestras vidas. De hecho, dice la Biblia que eh, el propósito de cada uno de nosotros debe ser el llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Entonces, esa es mi meta, que cada día me parezca más a Cristo, que cada día actúe más como Cristo actuó, ¿sí? Como Él es, así somos nosotros, ¿sí? Entonces, de esa manera lo tenemos que ir haciendo. Entonces, tenemos que, ¿cómo se llama? Apartarnos para Dios. Bien, ahorita estamos hablando de las 3 cosas más importantes de la ley que deben de seguir ahora en el nuevo pacto, que es justicia, misericordia y fe. Esas cosas no se quitaron. Ok, eh, la justicia en el nuevo pacto es única y exclusivamente a través de Jesucristo. La Biblia dice que somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Por la fe en su nombre somos justificados gratuitamente. Nadie es justo por sí mismo, por sus propias obras. De hecho, dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios, dice en Isaías. Entonces, mi justicia es Cristo. Y eso es algo que debe de estar presente. Dice, reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia y el don o el regalo de la justicia, de la justificación. ¿Sí? La segunda parte, que es la misericordia, misericordia es compasión, no recibir el castigo merecido por tus hechos. Entonces, hemos recibido la misericordia por parte de Dios, hemos sido perdonados por el Padre, pero dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se acuerdan del sermón del templo? Ahí lo dice. Entonces, yo recibí misericordia de parte de Dios y ahora tengo que dar misericordia a los demás, o sea, perdón a los demás. Eso es la misericordia. ¿Se acuerdan cuando la parábola de los 2 deudores, aquel que debía 37,000 kilos de plata y se acerca con el rey y le dice, ten misericordia de mí y te lo pagaré todo? Y el rey dice que, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda, una deuda impagable, sí, que él tenía y que no podía pagar, ¿sí? Y cuando sale este hombre de ahí, hablan de un consiervo
suyo, de una persona que a él le debía 200 denarios, o sea, 200 días de salario de aquel entonces. Y entonces dice que lo ahogaba y le decía, págame la deuda. Y el otro le decía lo mismo que le dijo este al rey, ten misericordia y te lo pagaré, pero él no quiso y lo metió en la cárcel. ¿Sí? Al final, conocen esto, el que no dio misericordia, pues fue también metido a la cárcel y atormentado, dice la escritura. Entonces, de la manera que yo recibí misericordia y perdón, de la misma manera debo de dar misericordia y perdón hacia los demás. ¿Sí? Y la tercera parte que es la fe, la certeza y la seguridad de lo que Dios ha dicho. La fe está eh, cimentada en la palabra, no hay otra. Jesús es el autor y consumador de la fe. Fuera de lo que es la palabra de Dios y fuera de Cristo no hay fe. Puede haber creencias, pero no hay fe, porque solo Jesús es el autor y consumador de la fe, y Jesús da esa medida de fe que cada uno necesitamos. También lo dice la Biblia. Y quiero terminar con Mateo 21:13. En Mateo, estamos hablando de el templo de Dios o la casa de Dios que somos nosotros. Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, ¿sí? Para todas las naciones, dice en otra parte. Entonces, la casa de Dios antiguamente era el templo. Hoy nosotros somos el templo de Dios, ¿sí? Somos la casa de Dios y esta casa tiene que ser una casa de oración. La palabra de oración a lo mejor se oye muy religiosa, pero no es otra cosa más que tener comunión con Dios, platicar con papá. Eso es todo. ¿Verdad? Bueno, aquí le vamos a parar. Les doy muchísimas gracias por haberse conectado, por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Sigan bien. Dios los bendiga a todos abundantemente. Gracias.